un tema que nos incumbe a todos y sobre todo las problemáticas que nos están arraigando últimamente. El porte de dosis mínima y su limitación legal en cuanto a este tema nos está llevando a tener conflictos y sobre todo vacíos legales. La sociedad colombiana no está preparada para este tema y es que en cuanto a ello, como el sistema de salud, el sistema de justicia, el gobierno, el mismo Estado a nivel general, no tiene conocimiento en cuanto a los vacíos legales que giran en torno a este tema. El Estado colombiano y las diversas instituciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se han visto en la necesidad de declararle la guerra al microtráfico de estupefacientes, porque cada día vemos que la sociedad sigue consumiendo este tipo de sustancias psicoactivas que conllevan a la descomposición de ese tejido social. El gobierno le ha declarado la guerra al microtráfico por intereses en común. Realmente vemos de que muchos políticos están conectados en nexos con narcotraficantes, con grandes cantidades de droga que se envían a otros países y ahí sacan su tajada. Eso es un negocio para ellos y la guerra con el microtráfico es porque los sectores pequeños son siempre los perjudicados en todo esto. Bueno, es evidente que el microtráfico está acabando con gran parte de la economía colombiana. Si sabemos, la economía colombiana no es tan buena, ahora el microtráfico pues la devalúa de cierta parte, ¿cierto? Y no solo eso, también genera violencia en los colombianos, entonces debemos generar un tipo de campaña que nazca desde el gobierno nacional para poder impulsar esta misma. La legalización del consumo de marihuana, es decir, la dosis personal, pues es un tema muy delicado porque requiere del abordaje de múltiples factores a nivel social, a nivel económico también. Requiere que haya una dinámica de coordinación muy eficaz en esos dos campos. El debate en este punto se forma entre quienes defienden la dosis mínima, justificando con la premisa de ser un tratamiento para combatir su adicción, su enfermedad. Por otro lado están aquellos que afirman que el drogadicto, en este caso, no tanto el drogadicto, sino aquella persona que se justifica con la dosis mínima puede ser un integrante de alguna banda delincuencial, lo que llamamos jíbaros, los que comercializan y sobre todo las figuras más importantes en el microtráfico de nuestro país. Bajo esta premisa es que se cobijan aquellos que están en contra de la dosis mínima. En este punto la pregunta sería si el debate se encuentra entre quién es un consumidor y quién es un adicto, entonces ¿qué tanto conocen las personas respecto a este tema? Y sobre todo, ¿cuáles son las diferencias entre un consumidor ocasional y un adicto a las drogas? El consumidor ocasional es la persona que consume drogas o sustancias psicoactivas de vez en cuando, no la frecuenta y no tiene una adicción hacia ella, y la otra es la persona que todo el tiempo quiere estar consumiendo drogas, el cuerpo ya por naturalidad se la pide para sentirse bien, para sentirse relajado. Esas son las grandes diferencias entre uno y el otro. Bueno, un consumidor ocasional es aquel que lo hace esporádicamente, no lo hace muy seguido como el consumidor frecuente. Un ocasional puede tomarse por medio de que un día se siente deprimido o quizás la ansiedad lo lleva a consumir. En cambio, el frecuente lo hace, se puede decir, todos los días, y cuando sale de rumbas lo hace mucho más que el ocasional. Es por eso que el frecuente tiene más problemas neuronales, y en cambio el otro que lo hace esporádicamente, digamos que tiene lesiones muy leves, pero también interviene. El tema en torno a la dosis mínima también nos trae a colación un asunto muy específico, y es en cuanto a qué sucede en el cerebro de la persona, y si es una persona enferma, entonces cuáles son los parámetros o qué está pasando al interior de su cerebro o al interior de su cuerpo. Resulta que a nivel cerebral suceden muchísimos cambios que afectan diferentes partes del cerebro. En términos generales, el cerebro y todas sus partes sufren distintos cambios que envían estímulos a todo el cuerpo, en el aparato digestivo, en el sistema reproductor, en la piel, incluso en nuestro coeficiente intelectual y en nuestra memoria, tanto a largo como a corto plazo.
Cosas como, ¿cuáles? Aumento en el deseo sexual, aumento del apetito, recuerdos que vienen al momento, tristezas, alegrías o incluso niveles altos de dopamina, lo que los hace sentir más alegres, más eufóricos, ese tipo de cosas. Esto es lo que sucede alrededor de lo que pasa en el cerebro de una persona o de un consumidor de drogas. De ese modo cuestionamos si las personas saben o tienen alguna idea sobre los efectos que tiene el cerebro humano cuando se consume este tipo de sustancias. En el ser humano genera ciertos comportamientos, ciertas actitudes que lo llevan a perder la noción de la realidad. Específicamente con el cerebro, sucede que el cerebro entra en una etapa de recesión y donde las neuronas, algunas de ellas empiezan a consumirse, a quemarse, lo que lleva a que la persona consumidora genere ciertos problemas cognitivos como la atención, la memoria a corto plazo, y por ello es que el consumidor tiende a perder la noción de la realidad y a evadirla. Sí, claro, lo que hace es una desinhibición de la comunicación sináptica entre neuronas, es un depresor, sube o entre comillas altera la comunicación, para no entrar en detalles técnicos, lo que hace es elevarla y generar mayor actividad en ese momento, pero cuando pasa eso se conoce como arousal. Cuando se pasa ese arousal, cuando vuelve a bajar, lo que produce es un efecto depresor, porque hace que las personas bajen su nivel de actividad, les altera el estado normal. Mire, según estudios científicos, la marihuana produce en el cerebro un Alzheimer prematuro. Entonces es más propensa la gente que consume marihuana a tener Alzheimer. Otro de los problemas que tienen para la salud la marihuana es que produce ansiedad. Y la ansiedad es una enfermedad que muchos desconocen o muchos le dan una prioridad que debe tener. Con lo que tengo entendido, las drogas queman, matan las neuronas y esto varía dependiendo al nivel de consumo. Pero hay que tener en cuenta que hay proyectos que crean la neurogénesis, es decir, la renovación de nuevas neuronas para estas personas que son consumidoras de marihuana, de cocaína y de algunos alucinógenos que queman las neuronas, pero ya hay tratamientos para volver a crear neuronas, ya que las neuronas no son renovables naturalmente. Nuestras neuronas no se renuevan. Una vez ingerimos algo que quema las neuronas, nuestro cuerpo solo, naturalmente, no renueva las neuronas. Pero partiendo de que hay proyectos que se llaman neurogénesis, que crean nuevamente las neuronas, pues ya tenemos solución a esto. Pues realmente partiendo desde lo cultural, de lo que es Colombia en sí y su territorio, pienso que más que un sistema de salud, la gente no está preparada para legalizar la droga. Pienso que hay muchos tabús acerca de esta sustancia psicoactiva, que la realidad pues deben debatir las personas que realmente conocen y saben del tema, ¿no? De que si es importante legalizarla como uso medicinal o si realmente hace un daño o afecta a la sociedad. Entonces pienso que no estamos preparados en ningún ámbito. Bueno, evidentemente que en este momento pues el sistema de salud en Colombia habría que hacerle cambios significativos y habría que hacer inversión en preparación de los profesionales para abordar este tema. Hay que hacer muchísima educación a nivel social, a nivel de los colegios, de las universidades, empezando también con desde muy pequeños, los niños. Hay que trabajar con las familias y creo que en este momento como tal hay un gran déficit a nivel de la salud mental en este país.